ya se murió. No, señor, yo sé que no. Ese cubano no ha muerto. Él está en el lado cierto, al lado del Creador. Y a esta hora de dolor ha arrojado tanta luz que su imagen es azul, grande como el universo. Muchas gracias, caballero. Su triste madre gemía: hijo, deja tu actitud. Pero madre, mira tú, que ya yo me estoy muriendo. No quiero seguir viviendo de esta forma tan perversa. Quiero tener mi cabeza tan alta como menor. Quiero con este dolor a mi pueblo darle luz. Y al divino Creador le pediré con certeza que ya acabe la torpeza del maldito dictador. Muchas gracias, amigo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Libertad para los presos! Vamos a bajar esta, Okay. ¿Qué? Déjame hacerte la... Tengo ante mí al presidente de Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra, que aquí frente al Versalles, en la calle 8, acaban de iniciar un proyecto que tienen para, en el tiempo que está durando este dramático escenario en Cuba, de que los cubanos están renunciando a la vida por la libertad. Vigilia Mambisa ha decidido reunirse con las instancias oficiales de los gobiernos del mundo, consulados, embajadas de carácter religioso. Miguel Saavedra, ¿qué opina de la labor que va a hacer Vigilia Mambisa en este aspecto de tratar de sensibilizar a la comunidad internacional de los hechos dramáticos que ocurren en Cuba? Bueno, hoy damos comienzo a una serie de actividades que vamos a realizar frente a diferentes consulados. Vamos a comenzar con el Consulado de España hoy en la mañana, donde se le va a entregar al cónsul un documento que va relacionado con la situación de los presos políticos en Cuba y donde se pide fuertes sanciones para la tiranía, en contra de la tiranía castrocomunista. Es decir, cuando decimos eso, nos estamos guiando por la votación que hubo en la Unión Europea de 508 diputados que votaron a favor de participar en sanciones en contra del régimen de La Habana. Es decir, esta votación que hubo da comienzo a una serie de situaciones difíciles que son creadas en contra del régimen de La Habana. ¿Por qué razón? Porque el mundo, con la situación de Orlando Zapata Tamayo y Fariña, que ahora tenemos este problema donde la gravedad de Fariña es bastante grande, ha dado una impresión al mundo de la realidad de los 51 años de tiranía en Cuba y de los crímenes de Castro. Miguel Saavedra, una pregunta. Ante este hecho barbárico de permitir que cubanos se mueran en huelga de hambre, que no hay precedentes desde 1981, cuando 10 militantes del IRA en Irlanda hicieron huelgas de hambre y Margaret Thatcher no lo impidió y murieron. Después de eso, lo que es más dramático que está ocurriendo es lo que está pasando en Cuba. ¿Hasta qué punto Vigilia Mambisa puede intentar persuadir a la comunidad internacional identificada en sus embajadas, en sus headquarters que hay aquí en Miami, de que tienen dos caminos? O se divorcian de ese régimen barbárico que viene del medioevo, o lo echan a un lado, o siguen tolerándolo, siguen siendo cómplices. Bueno, esta situación que está sucediendo, que está aconteciendo en Cuba, es algo que es un ejemplo para que el mundo lo tome en la mejor decisión. Es decir, si las fuerzas internacionales dejan pasar situaciones como esta, pues entonces es una burla del régimen de Castro hacia los derechos humanos frente a los artículos y constituciones que tienen las Naciones Unidas y la Unión Europea. Yo estimo que en esta posición que hay de momento es algo que ha reaccionado totalmente en las fuerzas internacionales y le da un logro a lo que está diciendo el pueblo de Cuba y lo que está pidiendo los opositores. Es decir, nosotros aquí en Vigilia Mambisa apoyamos a la Unión Europea el tipo de condena que implantaron en el 1997, cuando Aznar era presidente de España, que cooperó en este tipo de acusaciones hacia el régimen de La Habana, donde pide la Unión Europea en ese momento, está pidiendo que todavía se mantiene vigente este tipo de sanción, derechos humanos para Cuba, libertades y democracia.
A eso le podemos añadir las palabras del presidente de Francia cuando dijo a propósito, fuertes sanciones contra Cuba es una decisión para buscar un tipo de cambio. A propósito de Vigilia Mambisa, creo que Vigilia Mambisa tiene preparado una especie de reconocimiento a la actitud asumida por las instancias gubernamentales de Francia. ¿Me puedes decir algo al respecto? Sí, ¿cómo que no? Nuestro apóstol decía que honrar honra. El presidente de Francia se ha comportado como un caballero y un defensor de los derechos humanos y una cooperación que ha tenido muy importante en esta situación, donde refleja y da comienzo a un tipo de condena a la tiranía castrocomunista, donde habla él de fuertes sanciones, de derechos humanos, y ha hecho el presidente de Francia una labor inmensa. Y ese tipo de labor nosotros se la vamos a reconocer con una visita que vamos a hacer al consulado de Francia en estos días, para llevarle una placa de reconocimiento por su buena labor a los derechos humanos. Es decir, que a partir de hoy Vigilia Mambisa se va a dedicar a frecuentar, a visitar las instancias de gobierno internacionales para tener un contacto. Creo que ustedes tienen hoy que van a entregarle cartas al cónsul español explicándole la situación que tenemos los cubanos con relación a las huelgas de hambre que se están produciendo en Cuba. Sí, hoy vamos a entregarle al cónsul 3 cartas. Una que ha hecho Laura Vianello, otra que ha hecho la organización Villagranadillo y la de Vigilia Mambisa, porque todas las cartas que se entreguen es una sola carta, porque es los cubanos buscando la libertad de Cuba, un buen sentimiento patrio, que todos lo reflejamos iguales. Es decir, mirando las 3 cartas, todas están en las mismas condiciones, porque son de cubanos patrios. Una pregunta ya en este momento, después seguiremos la cobertura. Somos veteranos, especialmente Vigilia Mambisa es veterana de las cosas que han ocurrido en el exilio. Acuérdate de cuando el caso de Elian. ¿Crees que tenemos que tener mucho cuidado en no desviar la atención de lo que está ocurriendo hoy con los disidentes que están en huelga de hambre y tratar de evitar un protagonismo que desvíe internacionalmente la prensa la atención de donde realmente tiene que estar? ¿Cuál es la opinión de Vigilia Mambisa? Bueno, yo creo que la atención está bien radical, dirigida a fuertes sanciones contra el régimen de La Habana. ¿Por qué razón? Porque lo que están haciendo los opositores, los presos políticos en Cuba, ya por ejemplo, hay canales de televisiones que tienen su corresponsal en La Habana, que han estado reportando lo que ha pasado con Fariña y lo que ha pasado con Zapata todo el tiempo, y eso le da a ellos un ejemplo a seguir, y es lo que está la comunidad internacional realizando en estos momentos. Es decir, que es un bochorno, es una falta de respeto, es una falta de consideración a los derechos humanos que ellos puedan permitir que exista una dictadura por 51 años que tiene ya desde 1959 hasta la fecha más de 150.000 muertos y desaparecidos. Muchas gracias, Miguel Saavedra. Seguiremos la cobertura. Ahora hacemos un receso y después continuamos. ¿Qué lo está defendiendo, coño? Señorita hondureña, usted es Alma, ¿no? Ha sido siempre muy solidaria con la causa cubana a partir del problema que hubo en su país. Quisiera una pregunta a usted como hondureña. ¿Es positivo lo que está haciendo Vigilia Mambisa de ir a las instancias de gobierno aquí en Miami, a los consulados, a las instancias religiosas, para decirle que tienen 2 caminos, o salirse del divorcio, divorciarse de ese régimen bárbaro que está usando métodos medievales, o tolerarlo y seguir cómplice del horror que está ocurriendo en Cuba? ¿Cuál es su opinión?